Hey guys, this is Teacher Hedro again, and today we're going to learn how to express preferences in English. Hola, hola, ¿cómo estamos? Ojalá se encuentren pero muy bien. Hoy vamos a aprender un tema esencial para el día a día. Cómo expresar preferencias en inglés. Al terminar este video, vas a tener la capacidad de decir qué cosas te gustan más que otras, elegir en nociones, en situaciones reales, como un experto. Los objetivos de hoy son muy claros y vamos a reconocer expresiones para hablar de preferencias. Poder hacer preguntas de forma natural sobre las preferencias y poder hablar también de manera natural sobre nuestras preferencias. So, are you ready for the class? Alright guys, let's get started. Empecemos hablando de las preferencias generales. Ojo, preferencias generales. Cuando yo voy a hablar de preferencias generales, debo usar el verbo prefer. Este verbo, que quiere decir yo prefiero, tú prefieres, etcétera, etcétera, lo utilizamos para hablar de gustos permanentes, cosas que generalmente nos gusta o preferimos hacer o elegir, escoger. En el momento que nosotros deseemos hacer una comparación entre una cosa y otra, nosotros vamos a utilizar una estructura que es la que estoy mostrando aquí en pantalla. Utilizamos obviamente el pronombre, en este caso yo, I, el verbo prefer, el primer elemento, vamos a llamarlo elemento A, la preposición to o la preposición over y el segundo elemento o elemento B. Por ejemplo, esta persona dice yo prefiero hamburguesas que sándwiches, o yo prefiero las hamburguesas que los sándwiches. I prefer burgers to sandwiches. Aquí no dice qué, pero en nuestro contexto en el idioma español nosotros hablamos así. ¿Listo? Prefiero hamburguesas que sándwiches. Ejemplo número 2. I prefer movies over series. Prefiero las películas que las series. O cuando yo estoy en la edad, prefiero ver películas que series. Una cosa así más o menos. Entonces miren que aquí tenemos dos elementos. Elemento A en color rojo, elemento B en color verde. Y entre los dos elementos tenemos la preposición to o la preposición over para hacer ese ejercicio comparativo entre lo que yo prefiero de esas dos cosas. ¿Listo? Very good. Si lo que vamos a comparar son acciones, ojo, vamos a comparar acciones en vez de cosas de las que estamos hablando, como en el ejemplo anterior, unas cosas o alimentos. Vamos a hablar de acciones, cosas que yo prefiero realizar. ¿Sí? Lo que tenemos que tener presente es que el verbo que indica la acción que nosotros preferimos hacer, por lo general, pues a ese verbo hay que agregarle ing, ing. Su variante debe estar en gerundio. Aquí tengo el verbo watch, mirar. Entonces, watching TV, porque se le debe agregar ing. Uy, profe, porque es una regla que nosotros debemos de respetar, porque es un idioma distinto al de nosotros. Y aquí tengo listen to, escuchar. Aquí dice listening to, porque se le agregó ing. Entonces, hay que hacer uso de eso cuando nosotros vamos a hablar de acciones que preferimos hacer. Recuerden que estamos hablando de situaciones generales. Por lo general, prefiero eso. Entonces, aquí estamos hablando de un muchacho que se llama Mike. Mike prefers watching TV to listening to the radio. Mike prefiere ver televisión en vez de escuchar la radio. Aquí el verbo prefer lo tenemos con la letra S al final. Es muy importante que tengamos en cuenta este detalle porque es la conjugación de este verbo en tiempo presente. Estamos hablando de lo que por lo general es. Estamos hablando de reglas generales presente, ¿no? Y como estamos haciendo uso del pronombre él, o sea, estamos haciendo referencia a Mike, que es él, ese verbo se le agrega la S. Lo mismo si estuviéramos hablando de una mujer, también al verbo se le agrega la S. Si voy a hablar de mí o de varias personas,
a ese verbo no se le agrega la S. Por esa razón es que está la S aquí, diferente al ejemplo anterior. ¿Listo? Entonces, ojo, cuando vamos a hablar de cosas, se utiliza la conjugación con el to o el over, normal y las cosas. Pero si vamos a hablar de acciones que prefiero hacer, a ese verbo que indica la acción que yo prefiero hacer, hay que agregarle ing. Pilas, hay que agregarle ing. Very good. Bueno, ¿qué pasa si es una situación específica en el momento? Yo estoy conversando con alguien. Ahí debemos de elegir algo que preferiríamos hacer. Entonces estamos en una conversación, en un contexto, y pues me toca hablar de lo que yo preferiría hacer en ese momento. O pensando en el futuro también. Ojo, en ese momento o pensando en el futuro, no de mi rutina, de lo que generalmente yo prefiero hacer o prefiero seleccionar, pues prefiero escoger. En este caso, cuando vamos a hablar de ese momento específico o pensando en el futuro, debemos utilizar la estructura would prefer plus infinitive. Repito, would prefer plus infinitive. Esta expresión sería como preferiría. Esta expresión se puede utilizar con cualquier pronombre personal. Miren que acá tengo el pronombre yo y acá tengo el pronombre nosotros o nosotras. Con cualquier pronombre siempre se va a escribir would prefer, o ahora miramos otra variante. Aquí dice, preferiría quedarme en la casa. I would prefer stay at home. O acá dice, preferiríamos quedarnos en la casa. We would prefer stay at home. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es esto de infinitivo, profe? Pues recuerden que el infinitivo es el verbo que está acompañado de la preposición to. To stay, infinitivo. To stay, infinitivo. ¿Listo? No lleva ing. Como les decía, existe una variante. Esa variante es la forma corta, ¿sí? Que suele usar unas contracciones. En este caso sería I prefer to stay at home, que es lo mismo que decir I would prefer to stay at home. Esta variante se puede emplear con cualquier pronombre personal y no hay ningún problema. Por ejemplo, en este caso lo estoy usando con el pronombre personal ella, para decir ella preferiría quedarse en la casa, she'd prefer to stay at home. O la forma normal que sería she would prefer to stay at home. Ahí no pasa nada. Recuerden que después del would prefer el verbo debe estar en infinitivo, o sea, acompañado de la preposición to. Very good, guys. Bueno, hablemos en forma negativa, o sea, para decir que no preferimos algo, simplemente lo que tenemos que poner es el auxiliar negativo not. Después de would prefer plus not plus infinitive. Por ejemplo, esta muchacha le ofrece a la amiga, hey, vamos a cine. Ella le dice, ay, yo preferiría no ir a cine ahora. I prefer not to go to the movies now. Preferiría no ir a cine ahora. Miren que estoy utilizando esta negación. Y después de la negación está el infinitivo to go. El infinitivo del verbo ir. ¿Listo? Y es una forma que nosotros podemos emplear para hablar de manera negativa. Si nosotros queremos comparar dos opciones específicas entre las opciones que me están dando en la conversación en ese momento y me toca elegir una de dos opciones, tenemos que tener en cuenta la siguiente estructura. Ojo, would prefer, porque recuerden que esta expresión la empleamos para hablar del hoy, del momento o pensando en el futuro, lo que preferiría hacer. Más el infinitivo, ya sabemos que el infinitivo es con el to y el verbo, más la expresión rather than, más la forma base del verbo. Profe, ¿qué es la forma base del verbo? Es el verbo sin utilizar la preposición to. Vean que aquí tengo to get y acá tengo el verbo walk. Este verbo está en su forma base porque no tiene el to para decir to walk. Si tuviera el to walk sería en forma infinitiva. Infinitiva.
Pero aquí lo tenemos como aparece en el traductor caminar, sin el to. Ahí está, es su forma base. Entonces repito, would prefer, infinitivo, rather than y la forma base del verbo. ¿Qué significa rather than en esta oración? Es como decir que o en vez de, pero nosotros en nuestro contexto decimos que. Entonces vamos a suponer que esta muchacha le está diciendo a la amiga, hey, agarramos un taxi y nos vamos caminando. Y entonces la muchacha le dice, I'd prefer to get a taxi rather than walk. Preferiría que agarremos un taxi en vez de caminar, o preferiría coger un taxi que caminar. No, estoy muy cansada, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos esa frase y miren que estamos cumpliendo con la estructura que está aquí. Muy bien, chicos. Es muy importante entonces que nosotros tengamos presente que la estructura que nosotros estamos hablando en este momento se emplea cuando voy a comparar dos opciones específicas durante esa conversación que tengo en ese momento. ¿Listo? Y me están ofreciendo una de las dos opciones. ¿Sí? Yo puedo utilizar esta expresión would prefer, repito, infinitivo, rather than, más el verbo en su forma base. Como acá en este ejemplo número 2, I prefer to study tonight rather than go to the party. Hey, vamos a rumbear, hombre, ¿qué te parece estudiar? No, manita, prefiero estudiar que irme a rumbear. Tengo un examen muy importante mañana. ¿Listo? Ahí está. Es una forma de expresarlo en inglés. Bueno, hay algo importante que nosotros debemos de tener presente y es que el would rather, que es una expresión que estoy mostrando aquí en este momento, significa lo mismo que would prefer, que es la expresión que estoy mostrando en este momento. Ojo, pero nunca cuando se utiliza el would rather se utiliza la preposición to. Entonces, para decir would rather eat salad, I would rather eat salad, preferiría comer ensalada, yo no utilizo el to. Pero si voy a utilizar el would prefer, debo utilizar el to. Como le decíamos, el infinitivo del verbo to eat, el verbo comer. Entonces, I would prefer to eat salad, que quiere decir lo mismo que I would rather eat salad. Preferiría comer ensalada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. También se puede hacer la forma corta, como lo hablamos con el I'd, en vez de decir I would. Aquí también sería lo mismo, pero ya sería con rather. ¿Estamos bien? Very good. Bueno, yo los voy a invitar a que hagamos una pequeña actividad suavecita. Vamos a practiquemos con este vocabulario de alimentos que están aquí algunas de las frases que hemos aprendido hoy para hablar de preferencias generales o para hablar de preferencias en el momento o pensando en el futuro, tanto en frases comparativas con las expresiones que hemos hablado al principio como en las frases normales. ¿Listo? Vamos a estar entonces juiciosos practicando rapidongo antes de continuar. Bueno, hasta ahora hemos reconocido algunas expresiones que son útiles para hablar de nuestras preferencias. Recuerden que en el video hemos aprendido preferencias en generalidades con el verbo prefer y también podemos hablar de preferencias en el momento actual con would prefer o podemos hablar en el futuro con would prefer y otras variantes como la expresión would rather, ¿sí? Que lo podemos emplear también. Ahora les invito a que aprendamos a preguntar. ¿Cómo preguntamos sobre preferencias? Para preguntar sobre preferencias hay que tener en cuenta algunas estructuras que son las que les voy a presentar. Inicialmente vamos a hablar de la estructura con el uso del what y el which. Ambas palabras son pertinentes para preguntar sobre preferencias, pero es mejor que utilices el which, porque which se utiliza cuando tú vas a dar opciones específicas. Como en este ejemplo que está aquí. En este ejemplo estamos utilizando what, que es pertinente, pero sería mucho mejor utilizar el which, ¿sí? Para dar esas preferencias. Entonces estas dos chicas están ahí, hey,
¿qué prefieres tú? ¿El helado de fresa o de cereza? Which do you prefer? Strawberry or cherry ice cream? Y ella le dice, I prefer cherry ice cream. Prefiero el helado de cereza. O la forma normal que sería I would prefer cherry ice cream. También lo podría decir I prefer cherry ice cream. Las variables, ¿listo? Entonces, como les decía, podemos utilizar what or which. Pero, como dice acá, which is better when you give options. Pero se utiliza which, es mejor utilizarlo cuando vas a dar opciones. Otra variante de pregunta es haciendo uso de la expresión would. En este caso tenemos que seguir esta estructura que estoy mostrando acá. Would, el sujeto, prefer, infinitivo y cerramos con signo de pregunta. Aquí, en esta opción, nosotros podemos utilizar cualquier pronombre personal. No hay ningún problema porque el would trabaja con cualquier pronombre. Entonces aquí sería, would you prefer to walk or get a taxi? ¿Preferirías caminar o agarrar un carro? Entonces la muchacha le dice, yo preferiría no ir a caminar. I prefer not to go to walk. Preferiría no ir a caminar. Es una manera de ella responder. Recuerda, aquí tenemos una variable de respuesta negativa que ya la vimos anteriormente. Entonces, para algo específico, también se puede utilizar la expresión would you prefer y la frase. ¿Listo? Very good, guys. Bueno, aquí les tengo una tabla resumen del tema. Ahí está. Esta tabla nos ayuda, es muy importante. Podemos capturar pantalla. Recuerden que prefer va acompañado del to cuando vamos a hacer comparaciones, o también se puede utilizar over. También está la expresión would prefer, que se puede utilizar en comparaciones con rather than, para hablar de lo que preferiríamos, preferencias específicas o una situación actual o en el futuro. También está la expresión would rather, que dijimos que es lo mismo que would prefer, pero que hay una diferencia, que con would prefer se utiliza el infinitivo del verbo, I would prefer to walk, pero con would rather no se utiliza el infinitivo del verbo, sería I would rather walk. Preferiría caminar. En ambos casos dije esa frase. Y pues aquí tenemos información importante que les va a ayudar. Así que muy juiciosos, analícenla, tomen apuntes y repásenla. Now it's time to practice. All right. Bueno, por acá voy a invitarlos a que practiquen una situación de la vida real. Vamos a imaginar que estamos en un restaurante. Tenemos aquí a un mesero que nos está dando una oferta gastronómica, tenemos un menú y nosotros vamos a hablar de nuestras preferencias en inglés. Vamos a crear esa conversación en un restaurante utilizando un menú donde está todos los 3 tiempos, entrada, plato fuerte, postre, bebidas, y hablamos de las preferencias. Creemos ese diálogo y grabamos un audio bien chévere, bien bacano, donde se vea ese ejercicio muy natural, muy espontáneo. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Goodbye.